Las opiniones emitidas en el siguiente programa son de responsabilidad única de sus realizadores. Por esta razón, Colmundo Radio no se hace responsable de las reacciones que éstas generen. El siguiente programa puede contener temas no aptos para menores de edad. Recomendamos que sea escuchado en compañía de un adulto responsable. El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado. Todos los temas, todos los personajes en Colmundo Radio de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Escúchenos en Real Audio, www.colmundoradio.com.co. Únicamente tú eres el todo de mi ser, porque al faltarme tu querer me muero de inquietud. Sabes que para mí no hay otro amor como tu amor, ni nada igual a la pasión que siento yo por ti. Tú, de mi amor la preferida, eres única en mi vida, no más tú. Tú, que eres alma de mi alma, la que perturba la calma. Buenas tardes, grato contar con su compañía a esta hora. Después de la 1, en los 1040 la M, los 1040 de Colmundo Radio, el gran debate con Adolfo Beck. Que la dicha nos espera, mas no tornes en quimera esta ilusión. Tema del día, una propuesta original, noticia en el gran debate con Adolfo Beck. Revocatoria del Consejo de Bogotá, es la propuesta que va a salir hoy del programa. Revocatoria del Consejo de Bogotá. Quiero saludar al concejal Álvaro Argote. Bienvenido, concejal. Mucho gusto, buenas tardes, Adolfo, y a todos los radio audientes. ¿Usted es del Polo? Del Polo Democrático Alternativo. ¿Sigue en el Polo? Sigo, claro, yo sigo en el Polo. ¿No tiene ganas de irse para el progresismo? No, yo siento bien en el Polo. El Polo es un partido que se tendrá que consolidar, ¿no? Ha tenido su traspiés lamentable, pero no es el Polo en general, es el comportamiento también de algunas personas y uno no puede responder por el comportamiento moral de los individuos. ¿Por qué es tan difícil unir a la izquierda? Es que la tradición de la izquierda en Colombia lleva 90 años, para ponerle un término, es el origen del Partido Comunista, para mirarla desde ahí, porque puede ser de más atrás. Entonces desde ahí se han originado muchos movimientos de izquierda, entonces cada uno tiene pensamiento, tiene autonomía, tiene proyecto, y se vuelve entonces complejo, ¿no?, juntarnos. Ya vamos con su propuesta, Bueno, vamos a mirarla, Bienvenido. Quiero saludar al ESAR Anticorrupción, doctor Oscar Ortiz. ¿Cómo está, doctor Oscar? Buenas tardes, Adolfo. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno saludarlo desde esta nueva casa. Que no, muy complacido con su presencia. Muy amable. ¿Qué tal la magnitud de la corrupción en Colombia? Es impresionante. En Colombia no tenemos una corrupción corriente. Todos los países, sociedades, estados tienen distintos niveles de corrupción, pero en el caso colombiano tenemos como un estilo porcino, como H1N1, porque tenemos organizaciones armadas al margen de la ley durante décadas y narcotráfico, y eso hace una combinación supremamente lesiva para la civilidad, para la democracia, para el interés público, y desde luego en esas condiciones quienes sacan provecho pues son los tramposos y los violentos. Entonces hay captura del Estado, captura de los dineros públicos por una parte, pero incluso de las decisiones, y lamentablemente durante el gobierno de Samuel Moreno en Bogotá eso hizo metástasis. Aquí está comprobado, no hubo división de poderes sino de comisiones, participaron los órganos de control,
de la Contraloría, la Personería, el control político también con tanto concejal que apenas hasta ahora está empezando a tomar curso la acción penal del Estado de asuntos que denunciamos hace varios años. ¿Pero eso es nuevo con los concejales o es...? Ha habido distintos momentos en el caso de Bogotá, desde cuando propusimos que en Colombia hubiera una Asamblea Nacional Constituyente y una nueva constitución. Se hablaba mucho de la corrupción en Bogotá. Los concejales hacían parte de las juntas directivas de las entidades y incidían directamente en la contratación estatal, y allí era famosa pues las comisiones. Incluso muchos personajes de la política preferían ser concejales que no recibían honorarios por la asistencia ni ningún tipo de emolumento comparado con los congresistas, porque decían que era mejor negocio ser concejal de Bogotá que ser congresista. Pero a partir del 1421... de la Constitución del 91 y del 1421 hubo una mayor distancia. Se había ganado mucho en la credibilidad. Yo creo que los gobiernos de Mockus demostraron que se puede hacer gobierno sin estar en canonjías con el Consejo. Incluso al comienzo, aunque hubo mucho debate, incluso digamos ya una oposición que no hacía que se expidieran acuerdos. Si uno ve las estadísticas, en la segunda parte del primer gobierno Mockus hubo mucha producción de acuerdos y lo que pesaban eran los argumentos. Yo creo que eso es lo sano. Y después del 1421 lo que pasó fue como escándalos. Primero el de los auxilios parlamentarios, que hubo capturas en el propio recinto del Consejo. Luego los 400 millones de pesos para tramitar el código de policía que les pidieron a los vendedores ambulantes, y ahora esto que ya es una cuestión no de un caso específico, sino de un asunto sistemático para atracar la ciudad. Terrible, terrible. Quiero saludar a Estefanía Cervantes. Bienvenida, Estefanía. Gracias, Adolfo. Buenas tardes a nuestros invitados y a nuestra amable audiencia, dándoles la bienvenida una vez más a este programa con nuestro tema del día, todos estos sucesos que se presentan en el Consejo de Bogotá. Ingresa a nuestra mesa de trabajo la concejal Olga Victoria Rubio del Movimiento Vida. Qué grato verla, concejal. Muchas gracias, Adolfo. Tiempo que no teníamos los dos de compartir una mesa de trabajo, pero me alegra. Muy complacido, muy complacido. Muchas gracias, Adolfo, muy amable. Y grato verla en Colmundo Radio. Gracias, muy gentil. El tema se nos salió de las manos. Y digo que se nos salió porque este es un tema que a todos tiene incidencia en toda la sociedad. El tema de la corrupción. Y se ha manifestado en las últimas de cambio con unas reacciones particulares de ciertos concejales. El caso de la concejal Angélica Lozano, sí, que con cinta llegó y delimitó la curul del concejal José Juan Rodríguez con la palabra peligro. En ese momento salta la concejal Olga Victoria Rubio. Por ahí no es la cosa. Claro que sí, Adolfo, por supuesto. ¿Cómo fue el asunto? Adolfo, cada uno dentro del ejercicio, independiente de la profesión, cada uno respondemos frente a las acciones. Por supuesto, eso es indiscutible. Y desde la corporación lo decimos como mesa directiva, compartiendo el concepto con la doctora María Clara. Por supuesto que nosotros como mesa directiva acataremos todas las decisiones judiciales, por supuesto que haya lugar, eso no hay discusión. Pero también hay un tema que es de respeto también por la institución, hay que tener respeto también por la corporación y por el recinto, por supuesto que sí. 45 concejales, 45 que estamos juiciosamente trabajando, aún no hay condenados, ¿cierto? Y nosotros no podemos llegar, Adolfo, a tomarnos actividades o reacciones que no nos han sido encomendadas. Nosotros no somos jueces en este momento. Cada uno dentro de su competencia hará lo propio y ya se tomarán, por supuesto, las decisiones y de acuerdo con el reglamento y de acuerdo con cada partido tomará, por supuesto, su posición. Pero como recinto y como mesa directiva, pues tenemos que ser juiciosos y también existe, y desde que soy concejal de Bogotá, ya me corregirá Alvarito, se debe solicitar el permiso a la mesa directiva para poder hacer dentro del recinto, colocar algunos pendones, como por ejemplo yo tengo el de la bancada de mujeres, en donde dice no violencia contra la mujer, compromisos que hemos firmado con los concejales y funcionarios precisamente para la no violencia, el buen trato, pero se debe solicitar un permiso por escrito, juiciosamente. De esta manera los símbolos válidos completamente, porque son un mecanismo de información, es un mecanismo de expresión, pero siempre y cuando dentro de las reglas del juego. ¿Y
usted ya colocó el pendón de respeto a las mujeres por la afirmación del concejal Jorge Durán? Claro que sí, lo tengo, y el día de ayer también hice el pronunciamiento en el siguiente sentido. Ayer se conmemoraba infortunadamente, Adolfo, el año de muerte de Rosa Elvira Celi, en donde muchos concejales el año pasado estuvimos en el Parque Nacional. Tuve la oportunidad de acompañarlo este año, después de terminada la sesión, que fue a la 1:15. Coincidió cruelmente con el asesinato de la anciana, de la abuela. Exactamente, ¿no? Que también la empalaron 90 años, por su nieto. Entonces hice el pronunciamiento ayer y recordé que la bancada de mujeres y las mujeres, en representación de las mujeres, decimos no a la violencia contra la mujer. Y en la conmemoración que tuvimos del Día de la Mujer, concejales y concejalas hicimos un acuerdo, hicimos unos propósitos que constan, están allí en la entrada en el recinto, en donde es el buen trato. Los concejales generosamente nos hicieron frases alusivas, se grabó un video y quedó como simbología. Hablando de simbología, acordamos que íbamos a colocar una rosa, para decir que ni con el pétalo de una rosa, Adolfo, se agrede a una mujer, y que castigamos y condenamos toda acción que genere violencia contra la mujer. Por eso, desde el día de ayer está una rosa en mi micrófono, en la curul, diciendo y recordando que a las mujeres no se les agrede. ¿Usted se siente agredida por la frase del concejal? Son infortunadas porque estamos hablando del género, independientemente de mi tendencia sexual, independientemente de mi partido político o de la religión, porque yo también me he sentido muchas veces rechazada, porque dicen, es que usted es cristiana, es que usted va y viene a evangelizar, es que usted, y es que mi actividad es política, y ya esa otra actividad, yo tengo mi fuero interno, y en ese fuero, así como cuando asisto a ver X partido, que no lo voy a decir, de este o del Millonarios o del Santa Fe, entonces es una Santa decisión Fecito, que yo tomo. Eso ya los Alvaritos que usted va con el Santa Fecito. Entonces es una decisión, una determinación, pero no podemos llegar más allá porque se convierte en una agresión. Pero cabe en este momento la sanción social y política en esa detención preventiva de los concejales, doctor Oscar Ortiz. Pues claro que está muy bien que la ciudadanía y expresiones de la política encuentren formas de expresión de ese rechazo tan tremendo. Yo creo que, por ejemplo, efectivamente la expresión del doctor Durán Silva ayer no es una agresión solamente contra las mujeres lesbianas, sino también contra las otras mujeres, las heterosexuales, porque efectivamente supone que una mujer que le gusten los hombres y se la mandan al carro de él es porque entonces tendría algún tipo de disposición de vínculo de atracción, supone, digamos, sexual, pues. muy aburridor, muy agresivo, y creo que no aunque a primera vista es evidente contra las mujeres lesbianas, lo es en realidad contra todas las mujeres. Bueno, esa es la parte del concejal Jorge Durán Silva, y la primera parte, la manifestación de la concejal Angélica Lozano. ¿Usted cree que está acorde? Pues, a mí me parece que está bien porque expresa lo que la sociedad está sintiendo. Entonces, pues no va a recoger todo el sentimiento. Yo entiendo, digamos, los reglamentos de la corporación, etcétera, pero son expresiones de que efectivamente la gente no se está sintiendo representada cuando hay ese tipo de actos de corrupción. Excúseme que lo interrumpe. Entonces, ¿dónde queda el debido proceso? No, es que eso no tiene nada que ver porque efectivamente eso no es una decisión judicial ni mucho menos una... Pero excúseme, ¿no está de por medio el buen nombre? El buen nombre se lo daña a la persona que comete una conducta cuando efectivamente desdice de su honor. A mí, por ejemplo, me presentaron una tutela a unos concejales por haberlos puesto en una valla. ¿Se acuerdan los 3 concejales que hace unos años, en el último escándalo que hubo en el año 2003, pidieron 400 millones de pesos y hubo videos de la policía? ¿Usted recuerda los nombres? Ahorita se me pasan, yo no soy tan rencoroso. No, es que una cosa es ser rencoroso y otra tener mala memoria. Judy Consuelo Pinzón, una... William, tal vez, no me acuerdo los nombres de los 3 concejales que fueron capturados con las manos en la masa porque habían pedido 400 millones de pesos a las personas más pobres de la sociedad para hacer el código de policía con ciertas características. No intento meter veneno aquí en la conversación, pero sí, este concejal, William, no recuerdo su apellido, era el concejal del hermano del hoy secretario de gobierno.
Sí, claro. Era el concejal de Mauricio Jaramillo en ese entonces. De ese grupo. De ese grupo de Mauricio Jaramillo, era el concejal. De Mauricio Jaramillo, hermano de hoy secretario de gobierno, y hermano, que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, incluso ni con Mauricio Jaramillo. Personas muy respetables del Líbano, el hijo de doña Hilda y de Líbano Tolima. Del Líbano Tolima. Donde también hay problemas de corrupción. No, pero dígame, ¿dónde no hay corrupción? Ahorita hay una gente que está amenazada allá porque hay líderes con Bacrim y corrupción. Pero sí quedo con la duda. Una cosa es la sanción social y política y el debido proceso. Yo no vengo a defender a los concejales. Si se encuentra, si se determina que son culpables, que paguen. Hasta el último día. La máxima sanción. Pero si en este momento están en la investigación, si en este momento están en un proceso, ¿cómo sancionarlos? No, es que ¿cómo llevar ese caso de la cinta? Hay distintas áreas, hay digamos decisiones jurídicas, hay decisiones en el ámbito cultural y otras que son del ámbito ético o moral. Entonces, aunque son distintas, no hay que confundir, ni pretender que la una sea idéntica a la otra, que se comporte con una lógica interna. Sí está bien que no estén tan divorciadas. Esa es una de las fisuras graves que tenemos para que... Es muy importante y es definitivo la sanción social. Sí. Porque ese es el gran problema que tenemos en Colombia. Pero no podemos hacer como los partidos que se esperan a que haya la condena judicial para luego sí tomar decisiones en las instancias éticas de los partidos. Entonces, eso sí es absolutamente ridículo. Usted aplaude la decisión de la concejala Angélica Lozano. Es un buen gesto. Además es solo una expresión. Si uno ve en cualquier reunión o en los medios de expresión social, las redes, Twitter, etcétera, la gente está furibunda y hace años, no solamente el día de la semana pasada con esa orden de captura. Pero eso tiene que estar bien encauzado. Recuperar la plata. Además, recuperar la plata, porque el escándalo se queda en noticias de prensa. Aquí hay un desafío. ¿Dónde está la plata de los señores Nule? ¿Dónde está la plata del concejal Hipólito, que ya aceptó su responsabilidad? ¿Dónde está la plata? Es muy fácil decir, no, me voy un año para la cárcel y quedo multimillonario. Por eso es que ¿dónde está la plata? Verdad, justicia y reparación. Por eso. En la corrupción también. Son entonces, fundamentales. Ahora sí vamos con la propuesta central del programa. Usted viene con la revocatoria del Consejo de Bogotá, que no está en la Constitución. Sí, no está en la Constitución. Bueno, no se trata como con este Consejo, ¿no? Pero pues es en el momento histórico donde se presentan las cosas, porque en gracia de discusión a quien se está enjuiciando en este proceso ahora, denominado el carrusel de la contratación, es al pasado Consejo, ¿sí? No al de este periodo. Pero sin embargo... No, póngame ese trompo en la uña. ¿Cómo que no al de este periodo? No, póngame ese trompo. Bueno, póngame ese trompo en la uña. No, pueden haber concejales y podemos haber concejales que estuvimos en el pasado periodo, ¿no? Pero digamos que para ponerlo en el tiempo y en la historia, ¿sí? Sería el consejo del periodo pasado, es el que está, y los concejales, pues los que están enjuiciados. Pero para mí el punto fundamental es que, como lo desarrollaba aquí el doctor Ortiz, la corrupción en Colombia es una corrupción de altísimo nivel. Como quiera que en las estadísticas internacionales nosotros estamos de 1 a 10, 2.8. 2.8 frente a países que están en el 9.8, como Finlandia, por ejemplo. Están casi en 0 corrupción. Pero nosotros estamos en una calificación por debajo, pues, de la media, ¿no? En 2.8 es la última calificación que hay para el país. Escúcheme un paréntesis. ¿Usted cuánto invirtió en su campaña? En 3 campañas llevo yo. No, pero en la última, ¿cuánto invirtió? En la última invertí 68 millones de pesos. 68 millones. Sí, esas son las cuentas. ¿Y cuál es el tope? El tope son como 300 millones para los consejeros. Y si una persona invierte 300 millones, ¿qué aspira a recuperar, si cabe la palabra, cuando llega a la cuenta? No, pero es que pongámosle en realidad, hablar de que ese es el tope legal, ¿no? Porque si vamos a las inversiones que no están en libros, ¿no? Sí. Esas son superiores. Hay gente que invierte 1.000 millones, que invierte 2.000 millones en una campaña. He oído que hay personas que me invierten 1.000 millones a un consejo de Bogotá. O son personas caritativas que dicen, invierten filantrópicamente la plata para hacer una campaña para ganarme. ¿Cuánto se gana un concejal? Difícil, ¿no? Un concejal se gana 17 millones aquí en Bogotá. Entonces
en ninguna parte dice una persona invierto 2.000 millones sí, para claro. ganarme 17 millones. Claro, Entonces claro, ahí viene el problema. Ahí está el problema ese. Pero entonces yo quiero desarrollar la tesis que las corporaciones públicas, en un planteamiento que también hacía el doctor Ortiz, lo público con lo privado, unido con el narcotráfico y con otras formas ilícitas aquí de la economía, se ha vuelto una cosa incontrolable. Y entonces creo yo que la sociedad pierde confianza en las instituciones, y no debieran ser las instituciones las que sean castigadas por la sociedad, porque el Congreso, las asambleas, los consejos son muy importantes, pero por el comportamiento de nosotros los concejales, la sociedad termina perdiendo confianza en las instituciones y se castigan las instituciones. Se habla del Consejo de Bogotá y no de los concejales, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, y por eso creo yo que hay momentos en los cuales, cuando la sociedad ha perdido esa confianza, hay que revocar esos poderes, hay que revocarlos. Esa es la sanción social real y concreta, porque la sanción social que se hace pues a través de los medios de comunicación, pues pasa y la gente se la aguanta, ¿sí? Pero la sanción tiene que revocarle a la gente, y por eso yo considero que el Congreso de la República tiene que hacer un acto legislativo para permitir la revocatoria también de las corporaciones públicas, de revocar el Congreso, revocar la Asamblea, revocar los consejos, cuando la ciudadanía no tiene... la República que también sí, falta. y el presidente de la República, que también está excluido, porque es que la sociedad no puede aguantarse a unas personas a las cuales les ha expresado su confianza y luego lo defrauden, y entonces se la tenga que aguantar todo el tiempo. Hay países donde tenemos las elecciones anticipadas. Eso es una manera pues de resolver las crisis de confianza, las crisis políticas. Entonces yo considero que eso es una buena medida para que haya más control. Eso nos ayudaría pues a la transparencia, a presionar también la actividad de la transparencia, porque eso es complicado, ser consecuente. Para proteger las instituciones, sí, castigar a las personas, a los partidos. Y proteger y castigar a los partidos también, porque imagínense, el Congreso de la República no quiere legislar sobre delitos del patrimonio público con la silla vacía. Así no puede ser, ¿sí? Un partido tiene que tener cuidado a quién le da los avales. Tiene que tener cuidado, pero si un partido no es sancionado, entonces le da avales a cualquiera y no responde después, y sucesivamente la gente va reemplazando al otro en los casos en que sean condenados por delitos contra el patrimonio público, eso es muy grave, pues robarse el patrimonio público en cualquiera de los sectores. Si fuera de la salud, donde la gente se roba recursos de la salud, eso significa personas muertas, que no pueden recibir la platica para recibir salud, que no pudieron ser oportunamente por las ambulancias. Gravísimo. ¿Y usted cree que esa es la salida? Yo no creo que esa sea la única salida, ¿no? Pero eso hay que hacerlo. La Constitución colombiana nuestra tiene que legislar en ese sentido para que haya también revocatoria del mandato. Un segundo, doctor Ortiz, ¿cuántos perdió ya usted el consejo? Yo con el tercero. ¿Y usted da fe que en la corporación se mueven negocios, contratos y...? Bueno, que usted me haga esa pregunta, hay los comentarios de la sociedad, ¿sí? Sí. Yo no puedo dar fe, pero como usted me dice, ¿no? Nunca recibí una oferta de un alcalde. Yo creo que también la gente sabe a quién le ofrece, ¿no? También, eso también se da en el juego de la sociedad y en el juego de la ética, ¿sí? Sabe también a quién le ofrece, ¿sí? Eso del yihadismo, ¿sí? Eso también, los poderes entre ellos saben con quiénes que hacen este tipo de cohechos. ¿Por qué yo no he tenido la oportunidad de ofertas pues al cohecho, ¿sí? Creo que también uno se va ganando ese respeto y esa dignidad. Doctor Ortiz. Pues es muy importante, me parece interesante lo que plantea el concejal Álvaro Lambote en el sentido de cómo preservar instituciones y castigando a las personas y en los casos concretos. Entonces por eso es muy importante que no haya impunidad, que se recuperen los dineros, que haya agilidad en las decisiones y que efectivamente haya evolución en la creación de algunas instituciones, como puede ser efectivamente la silla vacía por corrupción. El único artículo constitucional que ha sido directamente aprobado por el pueblo fue en el año 2003 con el referéndum, y ese artículo es el 123, que dice que nadie
que haya sido condenado por delitos contra los intereses públicos, contra la administración pública, pues en lenguaje jurídico, puede ser ni inscrito, ni elegido, ni contratista, ni nombrado dentro del Estado. Ese es el único, un punto de acuerdo de todos los colombianos, es el único texto constitucional directamente puesto en vigencia por los ciudadanos. Y algo similar pasa en ese artículo con una reforma constitucional del año 2009 para efectos de las personas que están vinculadas con las organizaciones terroristas y que cometen cierto tipo de delitos. Entonces, esos son unos mínimos que debemos cuidar y preservar, y aquí hay un desafío enorme para todos los órganos de la justicia y de los órganos de control en el establecimiento de las responsabilidades y en la recuperación de esos dineros. Si aquí a estas personas simplemente se conoce algo de la verdad, pero no hay ni justicia ni reparación, lo que pasa es que estamos condenados a la repetición de hechos. ¿Pero cuál reparación? Escúcheme, ¿dónde está la plata? Bueno, ¿dónde está la plata? Incluso sin comillas, seguimos financiando hasta la asistencia de esta gente a una primera comunión, etcétera. No, en las mejores condiciones y financiando el viaje. ¿Dónde está la plata? Y vamos a ver si en parte pasó por Interbolsa, o cómo son los sistemas profesor de la ubicación de esos dineros en el exterior. Concejal Olga Victoria Rubio. Adolfo, yo escucho atentamente, y yo creo que la carga de la responsabilidad social la llevamos todos. Cuando hacemos un trabajo político, cuando salimos a trabajar, hacemos trabajo de campo, cuando tenemos un reconocimiento por parte de la comunidad, pero tenemos a una Bogotá o una Colombia que sufre de amnesia, en donde conocemos muchas veces el pasado político de muchos, y no reconocemos en el momento de tomar la decisión, pues por supuesto que nosotros estamos promoviendo, ¿sí? Y promoviendo nuevamente y llevando a las curules a personas que infortunadamente no gozan de una buena prestancia social ni prestancia política. Segunda carga, esa es la primera responsabilidad, porque es que quien vota es el ciudadano. El partido le puede dar el aval y por supuesto que también hay una responsabilidad muy grande, por supuesto, y debe haber doble sanción, tanto a la persona como al partido, y lo comparto completamente, pero igual, le dan el aval, perfecto, obtengo el aval, los avales infortunadamente en este país tienen precio, entonces... ¿Cómo que tienen precio? Claro que sí, por supuesto, claro que sí, yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de escuchar, cuando los partidos políticos, que yo he trabajado siempre con el movimiento político Mira, y han llegado y nos han dicho cuánto vale el aval del movimiento político Mira, y en la misma talante le hemos dicho, los avales del movimiento político Mira no cuestan, aquí hay un reglamento. Usted me dice que es un caso excepcional, sí, que la mayoría de los partidos cobran por los avales. Cuando han llegado a pedir cuando han llegado a solicitar los avales, nos dice que cuánto cuesta un aval, y depende de la categoría. Y nosotros de inmediato hemos contestado porque he tenido la oportunidad de estar en la directiva del movimiento, y la condición para que una persona esté en el movimiento político Mira, en donde yo milito, a la que pertenezco y por el cual fue elegido, los avales del movimiento político se dan cuando se tiene una trayectoria dentro del movimiento, cuando se gana una prestancia juiciosa, social y reconocimiento de la comunidad. Es ahí, esa responsabilidad social es del que vota. La segunda es del partido político, como lo dice Álvaro, que no se le puede dar a cualquier persona un aval, porque también va inmersa la responsabilidad y la filosofía del partido. En eso tiene que haber minuciosamente esa responsabilidad. Y por supuesto, la responsabilidad que nos asiste a cada uno como seres humanos dentro de la ética y dentro de los valores para ser mejores ciudadanos. Yo no puedo salir a representar cuando no tengo la autoridad moral para hacerlo. Un segundo, concejal. Tenemos oyentes en línea en Colmundo Radio 1040 AM en Bogotá. Los teléfonos de cabina 217-2368, 548-0409. Buenas tardes. Bueno, Adolfo, muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, no tengo sonido aquí, no tengo retorno. Un segundo. Don Adolfo, buenas tardes. Grato saludarlo. ¿Con quién hablo? Lo estoy escuchando lejos. Un segundo. Pedro, don Adolfo. Bienvenido, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. Lo felicito nuevamente, don Adolfo. Estamos esperando sonido aquí en cabina, mi querido Peter. Sí, estoy con Pedro al aire, ¿sí? ¿Ya puedo hablar? Ya, Pedro, ya lo estamos escuchando. Gracias. Un saludo para la concejala Victoria Ruiz, Olga Victoria Ruiz. Olga Victoria Rubio, Pedro. Rubio, gracias, qué pena con usted. Empleado usted la palabra agrede hace un momento, empiezo por decir que esa palabra no figura en el idioma. En el verbo agredir es defectivo
únicamente agredirse vale cuando lleva la letra I, entonces uno tiene que dar un rodeo. Bueno, esto es de menor importancia relativamente. Lo que acaba de decir usted acerca de la pregunta de que cuánto vale un aval, eso ya de por sí constituiría, pienso yo en mi ignorancia jurídica, una tentativa de soborno, y debería ser denunciado penalmente, porque si el que hizo esa propuesta, esa pregunta, no conoce la ley, eso no es excusa para no cumplirla. Y por último, si no hubiera sido por el letrero que puso una concejala en el recinto del consejo, los bogotanos, ni yo específicamente me hubiera enterado de que el concejal ya confesó que se robó 2 billones con B, 2 millones de pesos, de los cuales ha devuelto 20.000 millones, es decir, nada. Entonces, esas cosas son más graves que un simple letrero. Esperamos el fallo de los jueces, nos quedaremos esperando y los bogotanos seguiremos preguntándonos por qué no hay plata para nada. Todo se agota, todos los recursos que se han comido y que quién sabe que se seguirán comiendo en corrupción se quedarán desconocidos para la gente. Con todo mi respeto nuevamente para usted como en su calidad de mujer, y le agradezco mucho. Gracias, don Adolfo. Gracias, Pedro, por su comunicación. Sí, es la voz del pueblo. Sí. ¿Válido? Válido. Claro. Válido. Sí, claro, por coincide supuesto. con más o menos con lo que estamos señalando en la mesa de trabajo, doctor Oscar Ortiz. Sí, efectivamente la gente quiere ver que dentro de las instancias del Estado, y con mayor razón de las de representación, y con mayor razón en un cuerpo colectivo donde unas personas obran de mala fe y otras no, pues algún tipo de reacción. Y eso para eso sirve el acto simbólico, para ver que hay efectivamente discrepancias y que hay también rechazo, no un espíritu de cuerpo mal entendido. Y eso está bien, y por eso es deseable que efectivamente haya avances no solamente externos a la corporación. Por ejemplo, después del escándalo de los 400 millones de pesos, tuve la oportunidad de ser asesor de un concejal, de Mario Suárez Melo, es rector de la Universidad del Rosario, mi universidad, y llevé la iniciativa de un proyecto de acuerdo para la visibilidad y la rendición de cuentas del consejo y de los concejales, y yo creo que eso fue pionero en el país, que la gente pueda acceder a las sesiones en directo sin tener que tomar un bus o trasladarse hasta la corporación y ver en vivo y directo actuaciones positivas, negativas, en fin, ver y las cuentas de los concejales. Y por ejemplo, de eso es el autor de la ley 136, establece la obligación de que los concejales en todo el país tengan que registrar, además de la declaración de bienes y rentas juramentadas de todo servidor público, debe haber un registro de intereses que, entre otras cosas, se está incumpliendo porque no está de manera pública en la web. A eso quería llegar. A eso quería llegar. ¿Usted presentó su declaración de renta? Sí, claro, pues eso es un elemento y que tiene que estar a la disponibilidad de la gente. Esa es una forma de hacer el seguimiento. Personas yo creo que en el momento de la elección contaban con un apartamento en un barrio y hoy tienen 10 fincas. Sí, claro, imagínese. Entonces es que este tema de la corrupción y la política, pues uno no lo puede esconder, se puede esconder en el país, pues se ha desarrollado aquí también se ha desarrollado equivocadamente el criterio de la solidaridad de cuerpo, ¿sí? Y entonces por el criterio de la solidaridad de cuerpo, entonces terminan las corporaciones y los miembros de las corporaciones como que más bien, como casi como diría un viejo político, tapando, ¿no? Sí, tape que tape, ¿no? Entonces, esa parte también la gente tiene que avanzar y por eso cuando yo he hecho este planteamiento ahora, no lo hago por oportunismo político. Yo creo que hay crisis moral y crisis de confianza de los ciudadanos. Aún, como dice el lenguaje popular, aún paguen justos por pecadores. No. Aún así, ¿sí? Pero cuando hay crisis, es en el momento de la crisis en que hay que tomar unas decisiones. Porque si no, las crisis pasan, ¿sí? Y todo quedó así, deje así, como dicen, todo queda igual. Entonces, por eso yo considero, ojalá de verdad el Congreso de la República, que sabe que tiene una crisis profunda, es que uno no puede admitir que tengamos nosotros más de 70 congresistas judicializados, tengamos cerca de 50 condenados. Eso es una vergüenza internacional.
¿sí? Y de las corporaciones públicas más importantes, de los consejos. Hace 3 años todo un consejo fue destituido en Cali por tomar una mala decisión, por saltarse la ley, ¿sí? Al elegir un contralor de bolsillo, por ejemplo. Entonces, esos comportamientos de la política, eso le hacen mucho daño a la política y tenemos que de alguna manera tomar de abajo para arriba con la participación ciudadana para recuperar la política. De lo contrario, seguimos así y cada vez es mayor, porque la tolerancia con la corrupción lo que fomenta es un poco lo que decía ahora Olga Victoria, que cuando la gente tolera que se elija a alguien sobre el cual no hay mucho criterio, entonces ¿qué es lo que está impulsando ahí? La repetición del hecho. Y entonces uno tiene que ser consecuente, y eso lo he planteado yo. Lo más difícil es ser consecuente con un discurso que uno echa. Y entonces si yo planteo que en un momento de estos, de confianza social perdida, hay que cambiar y hay que barajar y hay que ser sancionados, ¿sí? Entonces yo estoy dispuesto a eso, no solamente a las investigaciones debidas, sino también a la sanción social de la gente. La gente tiene que tener en ellos mismos el poder popular, eso de la soberanía reside en el pueblo. Eso no puede ser solamente un par de frases en la Constitución, sino que realmente se puede desarrollar en un momento dado. Usted que ocupó ese cargo tan importante, SAR Anticorrupción, ¿usted tiene confianza que la ciudad va a recuperar esos dineros perdidos? No es fácil, no es nada fácil, porque la capacidad del Estado, no solo de las contralorías, hasta ahora para la recuperación de dineros es mínima, y la de la Fiscalía, que también la tendría cuando se busca enriquecimiento ilícito, lavado de activos, que la gente asocia el lavado de activos casi siempre solo con narcotráfico, pero el lavado de activos tiene 3 propósitos fundamentales, digamos, son de unos delitos fuentes donde existe también, además del narcotráfico, la financiación del terrorismo y la corrupción, y nuestros instrumentos como la UIAF, los sistemas de control de los órganos de control, particularmente la Contraloría y la Fiscalía, todavía están viendo fotos, mientras que los corruptos se hacen unos planes y ellos ven la película completa. Por eso como sociedad tenemos que aportar y buscar mecanismos de articulación y de eficacia del propio Estado para la recuperación de esos dineros, porque si no es muy difícil que volvamos a ver los dineros que se destinaron para que la gente fuera transportada en ambulancias, por ejemplo. Correctamente. Entonces todo va a quedar en un show mediático. No, pues no, yo no llamo a que nos demos por vencidos, porque ojo con eso. No, por supuesto que tenemos que presionar, y aquí hay unas señales de que bueno, algo está pasando. No es que porque si bajan a los brazos, eso no conviene a los corruptos. Hay unos instrumentos, no es fácil, pero eso no quiere decir que sea imposible. Es posible recuperar esos dineros. Y acá, por ejemplo, el asunto de los acuerdos con la Fiscalía no debiera ser solamente en relación con la información para implicar a las otras personas, sino efectivamente una colaboración efectiva debiera ser la recuperación de dineros, para de esa manera sí darles las disminuciones efectivas para que haya verdad, justicia y reparación también en materia de corrupción. Repetición, ¿no? ¿Y usted cree que la Fiscalía está en ese plan? Pues vamos a ver. Yo he estado, digamos, descontento con el desempeño de la Fiscalía, entre otras cosas en temas de corrupción, y no solamente por temas de Bogotá como los que denuncié, sino también incluso del nivel nacional con el sector privado. En el Ministerio de Interior y de Justicia hubo una licitación de un poco más de 53.000 millones de pesos, donde desde el diciembre del 2008 logré evitar una adjudicación, coordinar con la Fiscalía, la Procuraduría. Los corruptos se fueron al Consejo Superior de la Judicatura y lograron que se firmara un contrato por orden del Consejo Superior de la Judicatura, a pesar de que estaba descubierta la corrupción. Fui a la Corte Constitucional, allá finalmente dicen liquiden como está, pero se descubrió que no solamente habían obtenido ilícitamente el contrato, sino que en la ejecución y liquidación también hicieron trampa. Y este fiscal lleva muchos meses, para apenas llegar a una imputación ahora después de casi 4 años, dejando por fuera incluso servidores públicos que admitieron menores que pagaron más de lo debido en ese caso. ¿Usted denunció en su momento los contratos de la malla vial, no? Sí, cómo no. En el caso de la unidad de mantenimiento de la malla vial local del país, en septiembre del 2009 hubo 2 contratos, uno casi de 40.500 millones y otro de 36.000, casi 500 millones, 77.000 millones de pesos
77.000 millones de pesos de los bogotanos para malla vial local. Y pedían como 2 requisitos, les voy a contar solamente 2. Uno, que tendría que tener una planta productora de asfalto de 150 toneladas hora, que no iba a ser de acuerdo con los cálculos de los ingenieros y las investigaciones que hicimos para la ejecución del programa, pero no aceptaban 2 de 80, tendría que ser una de 150. Obviamente, porque es lo que y efectivamente, y la otra condición era haber vendido en los últimos 3 años más de 20.000 toneladas de asfalto. Luego eso dejaba muy redondo, la gallina lo pone. Y así muchos otros casos. ¿Qué pasó con esa denuncia? Pues hasta ahora están saliendo a relucir con casos como este. Usted me habla de primer capítulo, segundo capítulo, primer capítulo en este. He leído en un comentario de una revista aquí de circulación que este fenómeno de Bogotá, y estando de acuerdo con el doctor Ortiz, este es un fenómeno lamentablemente nacional. Ojalá que hubiera un destape de todo eso, ¿no? Qué bien le haríamos. Eso es tan importante, igual o casi más, pero no para ponerlo, que el acuerdo de paz, ¿sí? Que haya un acuerdo de paz en el país espectacular, y que haya una profundización de perseguir la corrupción en Colombia, ¿sí? Es que la cantidad de dinero que se va por las venas abiertas de la corrupción es espectacular. Son de unos... El tema de orden público es superado con creces por el de la corrupción. Por supuesto. Ese es el gran cáncer que tiene esta sociedad. Y ahí en la corrupción es en donde más hay impunidad. Sí, mucha impunidad. Debilidad política y confianza política. ¿Y entonces cómo superamos eso? ¿Nos quedamos con el diagnóstico? Porque pasamos de los carruseles a los actuar. Pasamos de los carruseles a los cruceros, porque ¿cómo que un momento, no entiendo la figura? Porque este tipo de irregularidades requiere acción de la justicia. Y pasamos de los carruseles a los presidenta de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué tiene que ver el carrusel con el crucero de la...? Pues porque se demanda el servicio de justicia y no están dando ejemplo desde las más altas instancias de justicia. Pasamos del carrusel a los cruceros. ¿A los cruceros? Esa es frase del doctor Oscar Ortiz para enmarcar hoy en el programa. Es lamentable, pero esto es para que tengamos una indignación, pero constructiva, no paralizada. Muy bien. Usted tiene que ir por problemas de agenda. Claro que sí, Qué grato verla. Los cambios, Adolfo, vienen desde el ser humano hacia afuera, no de afuera hacia el ser humano. Y tienen que tomar acciones desde lo personal, desde la ética y de la honestidad, en donde podamos tener verdaderamente servidores con un criterio y con un juicio donde se les responda verdaderamente a quienes nos han dado su confianza y que se sientan representados. Infortunadamente, en este momento no contamos con un buen prestigio. Yo lo hablo como corporación, si lo hablo como movimiento, pues contamos con un muy buen respaldo y muy buen prestigio por todas las acciones que hemos hecho fuera de la corrupción, por supuesto, y eso es una verdad que la saben todos los colombianos. Pero mirándolo desde ese lente, tenemos que tomar decisiones como usted bien lo dice, y son decisiones de actuar con criterio, de actuar con valor, y de esa manera tendremos cambios. De resto, no podemos legislar, podemos emprender campañas, podemos emprender acciones, pero si yo no me comprometo, no va a haber cambios. Conclusión, el problema no es la norma, es el ser humano. Exactamente, sí señor, y es ahí la condición humana, precisamente. Es por eso que la sanción social es muy importante. Es válida, y cualquier acción de estas a veces aparece exagerada, y sobre todo en el caso que yo digo, por esa famosa solidaridad de cuerpo. Ajá. Y entonces eso es lo que los hace a los otros frenarse, pero yo creo que la gente tiene razón, si no es agresiva, ¿no? Si no es violenta, si eso no transgrede el debido proceso. El narcotráfico creció por eso, por la falta de sanción social. Por supuesto. La gente se pavoneaba con los narcotraficantes, fiestas. Y toda la gente se fue aguantando y se nos volvió una cultura, la cultura de la corrupción. Y entonces, atacar eso, por supuesto que, como dice la doctora, no es suficiente con la norma, ¿no? Pero una norma de revocatoria, una norma también como lo intentó algún ex procurador que murió también por esta causa, de la sanción social. ¿Sí? La sanción social tiene un poder espectacular, y eso cuando a usted le vayan marcando por los barrios y por las cuadras, diga, peligro que ahí anda, ¿no? Un corrupto que ya esté condenado y reconocido, eso vale muchísimo. Entonces esos elementos son importantes, y los medios de comunicación ayudan mucho en eso. Adolfo, para despedirme yo le cuento rápidamente una experiencia que hemos tenido en el movimiento político. Mira, y es cuando empezamos con la red sanción contra el abuso sexual infantil.
Hasta ese momento, el delito de abuso, el delito de acceso carnal contra los menores, contra los niños, era un delito que no tenía ni una ruta, ni un protocolo de atención, ni siquiera de denuncia, porque no había protección ni contra el agredido, ni había protección contra su familia, contra quien denunciaba. Se empezó, y vuelvo y lo digo, esas sanciones sociales completamente válidas. El día de hoy ya cambió el Código Penal, el día de hoy cambió el Código de Infancia y Adolescencia, y se han tomado medidas, y en este momento tenemos denuncias y tenemos protección, tanto para los agredidos como para las familias de esas personas. Tenemos protección, cosa que no existía antes, y todo se debe a una buena práctica de la sanción social. Entonces, ahí le cuento los ejemplos que tenemos y completamente válidos. Lo que también hace el cambio es la forma, por supuesto, y siempre tiene que hacerse, siempre por supuesto, bajo un respeto, pero es una manera de expresarlo, es una manera de decirlo, y es completamente válida. Bueno, grato verla. Muchas gracias, Adolfo. ¿Usted vive afán? Ah, sí, claro que sí, mucho trabajo. ¿Mucho trabajo en el consejo? Sí, el trabajo, yo hago mucho trabajo de campo. Me encanta, sí. Gracias por venir. Adolfo, a ti una gracias. Gracias a todos. Se nos fue el programa. Tenemos aquí ya el capítulo de cierre. ¿Conclusiones? Sí, no, pues como conclusión yo creo que la sociedad, y en el caso particular de Bogotá, nosotros tenemos que llamar a las comunidades. Esto de la organización y de la participación tiene que cada vez concretarse mucho más, pero que sea participación con decisión, y las vedurías de los ciudadanos influyen mucho y hay que estimular mucho eso. Creo que también hay que hacer las normas, creo que es imperativo para el país hacerle reforma a las sanciones dobles, pues desde Simón Bolívar, no tengo aquí el número, doctor Adolfo Beck, pero en 1824 le daré a usted copia de ese decreto. Tengo el decreto de Simón Bolívar que condenó con la cadena perpetua los delitos contra el patrimonio público. ¿Sí? Porque es que eso es muy delicado, pues, el patrimonio público, que es sagrado, como lo decía también Antanas, es una política importante. Creo que en eso tenemos que comprometernos, y creo yo que en esta coyuntura, así sea poquito, pero tenemos que hacer un acuerdo por Bogotá, las autoridades, las instituciones, todos, de hacer un acuerdo por Bogotá, como dicen los antiguos códigos de los indígenas: no ser perezosos, no robar, ¿sí? Esos son de los antiguos ancestrales, los códigos ancestrales, y ¿por qué no podemos volver por ellos? Muy bien. Conclusiones. Bueno, pues que avancen las investigaciones del Estado en relación con el carrusel que hubo durante el gobierno de Samuel Moreno. ¿Usted cree que es solo en el gobierno de Samuel Moreno? No, pero de manera particularmente grave. Puede seguir. Como un momento, acláreme eso, que eso puede seguir. Eso hasta el señor alcalde, le he leído en una entrevista del día de ayer, ¿no? Usted habla del alcalde Gustavo Petro. Del alcalde actual, de Gustavo Petro, ¿no? Que eso tiene raíces, ¿no? Tiene raíces incrustadas, de manera que eso no es que la corrupción es un tema muy complejo. Y pero muy complejo. Los carruseles de las localidades. Imagínese. Muchos de los que llegaron a hablamos de los capítulos que yo quedé interrumpido cuando tú me preguntaste de los capítulos. Una revista dice que apenas vamos en el tercer capítulo de 30 capítulos. ¿El primer capítulo es? Primer capítulo, el IDU. ¿El segundo capítulo, la salud. Tercer capítulo, la unidad de mantenimiento vial. Anuncian que el cuarto capítulo, acueducto. Y así hasta 30 capítulos. Dicen, uno por cada entidad va a ser uno por cada entidad, lo que más muy grave, muy grave. Y faltan las localidades, porque ahí se incubaron, por ejemplo, Julio Gómez ahí crearon su experiencia. Ya el doctor Camacho Casado nos contará también su experiencia como alcalde local de Kennedy y cómo fue haciendo experiencia para luego llegar a fundaciones que operaban todas en una misma casa en el Polo, y cómo mucha gente efectivamente contrataba en el barrio del Polo, ¿no? En el barrio del Polo. En el barrio del Polo, y contratando con la alcaldía del Polo. Bueno, ojalá que todo se aclare. Ojalá y se sancione a los corruptos. Sí, pero no solo sancionar, sino que se recuperen la plata. Hombre, es que la plata no es de Bogotá, no es de la nación. Salió del bolsillo, es de la gente. Es el ahorro de todos, la vaca de todos. Y la ciudad cada día pierde más espacio. Se atrasa más. Y hay que estar muy pendientes por quién votar, y estar muy pendientes también incluso en los órganos de justicia. Es muy importante denunciar. Pero el tema se repite cíclicamente,
Pero muy bueno, pero bueno este tipo también de programas, doctor Ortiz, como el que hace Adolfo, porque la gente va escuchando, ¿no? Y la gente ya va tomándose confianza y empieza a organizarse también. Esto es un problema cultural, ¿no? Sí. Eso es lo que problema cultural y hay que ganarlo. Patrones. Hay que ganarlo desde la niñez, desde la juventud. Ese patrón... Es que aquí casi se ha vuelto una cultura. Algún presidente dizque decía, no lo escuché yo, pero que decía que la corrupción había que reducirla a sus justas proporciones. El expresidente Turbay Ayala. Ajá. Y eso si lo dice una personalidad, eso es porque como que la sociedad tenga que aceptar una cultura de esa naturaleza. Ya no podemos. Bueno, hemos sobrepasado eso. Y llegamos al punto del carrusel porque se sobrepasó el tema de las justas proporciones. Imagínese dónde vamos ya. Los casos como estos no se veían ya sino en algunos municipios muy retirados, digamos en el caso con los dineros súbitos como los generados por la explotación de hidrocarburos. Que se robaron el departamento de Caldas, ¿se acuerdan? Sí, claro, por eso, que se roben la avenida principal, la de ingreso a la ciudad y al país del aeropuerto, delante de todos nosotros, es realmente vergonzoso, porque eso es lo que demuestra que están muy descarados, confiados de que no les iba a pasar nada. Y se van a conocer efectivamente cómo ellos estaban contando con esa impunidad. Pues no le vemos, en la impunidad social depende de los ciudadanos. La impunidad política en buena medida de los ciudadanos, también de los partidos, tenemos que presionarla. Pero la impunidad institucional, la de la justicia, la de las contralorías, etcétera, pues que exijámosela al Estado y colaboremos todos aquellos quienes tengan información, sospechas, etcétera, pues acercar eso a los medios de comunicación o a las instancias judiciales o a las autoridades correspondientes para que haya el condigno castigo. Esto tiene que cambiar. Por un mejor país tenemos que seguir en esta lucha. Y no se puede desmayar, porque cuando a veces se llega a ciertos estados, digamos, de buen desempeño en estas materias, nos relajamos y vuelven. Entonces, digamos, aquí hay una gente que está dedicada, echa la ley, echa la trampa. Entonces, cuando sale esa trampa tenemos que reaccionar, no porque todo se resuelva con leyes, sino que reaccionar con las instituciones, políticamente, culturalmente, con la reacción correspondiente, sino ellos avanzan hasta donde los ciudadanos se lo permitimos. Pues qué grato contar con su presencia, concejal Álvaro Argote. Usted sigue la línea de su paisano, Camilo Romero, que está en plan de la revocatoria al Congreso. Sí, mi paisano está en esa idea. Me parece interesante, independientemente pues de por dónde coincidamos en eso, ¿no? Sí, pero creo que esa es una medida que hay que hacerla. ¿Usted es de Pasto? Sí, claro, yo soy pastucito. ¿Cuánto tiempo en Bogotá? 32 años. Usted ya es bogotano. Sí, pero pues... Pero usted no le sale el pastuso, usted no habla como pastuso. El acento sí, claro, lo va perdiendo uno aquí. Lo que pasa es que yo soy del pastuso. Yo soy del norte, sí, claro, me gustan, por supuesto. Los chistes pastusos. ¿Cuál es el último chiste pastuso? No, me sé un chiste pastusito, no sé si lo puedo decir aquí, que siempre Jaramillo el paisa, sí, con el pastucito. Entonces el pastucito le decía: oye, Jaramillo, ¿y tú por qué no le enseñas a mi mujercita a hacer el amor, no? Y entonces lo molestaba y así lo molestó un mes seguido. Sí, entonces el paisa le dijo: pero Jaramillo le decía: pero yo soy tu amigo, ¿cómo te ocurre eso? Bueno, al final del mes, bueno, ya tanto me has insistido, ¿no? ¿Eso es por qué? Digo, es que tu mujercita lo hace tan rico, ¿no? No, pero ese Jaramillo sí, este es horario para menores. Bueno, gracias, concejal Álvaro Argote. Gracias, doctor Óscar Ortiz. Hay que seguir en esa lucha. Gracias, Adolfo. Aquí seguimos y como ciudadanos, la lucha contra la corrupción en mi caso personal no empezó con el cargo de SAR Anticorrupción ni terminó con el ejercicio. Pero está muy debilitada la figura, el SAR Anticorrupción. Pues sí, pero lo que se necesitan son ciudadanos anticorrupción y entonces toca denunciar, como empezamos a hacerlo. La red de veedurías. Desde 1989 denunciando el manejo irregular de auxilios parlamentarios. Quiero agradecer la presencia de Estefanía Cervantes. Gracias por colaborarme. Feliz tarde para todos. En la parte técnica, Peter Cifuentes. Un sistema, una sola señal. Sintonízate.